Queremos escribir la matriz dada de 3 por 3 en forma escalonada de fila reducida. Entonces, para su revisión, estas 4 condiciones deben cumplirse para que una matriz esté en forma escalonada reducida. Si se cumplen las 3 primeras condiciones, la matriz estaría en forma escalonada. Entonces, el número 1, el primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamado la entrada principal, debe ser 1. Cada entrada principal o una, está en una columna a la derecha de la entrada principal o una en la fila anterior. 3. Las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Y finalmente, 4. En cada columna que contiene una entrada principal o una, todos los demás elementos de la columna son ceros. Y aquí hay 2 ejemplos de matrices de 3 por 3 en forma escalonada reducida. Ahora comencemos a realizar operaciones de fila para escribir esta matriz en forma escalonada reducida. Comencemos por obtener un 0 en esta posición, así como en esta posición. Ahora, si tomamos mucho en la fila 1 y la fila 3, observe que 6 veces negativo 2 más 12 sería 0. Así que reemplacemos la fila 1 con 6 veces la fila 3. Más la fila 1. Ahora, mirando las filas 2 y 3, observe como 3 veces 1 más 3 negativo serían 0. Reemplacemos la fila 3 por 3 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces, reemplazando la fila 1 con 6 veces la fila 3 más la fila 1, tendríamos 6 veces 1 más 5 negativos, ese es 1. 6 veces negativo 2 más 12 es 0. Y 6 veces 3 más 18 negativo es 0. La fila 2 sigue igual. Ahora reemplazaremos la fila 3 por 3 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces, 3 veces 1 más 3 negativos es 0. 3 veces negativo 2 más 7 es positivo 1. 3 veces 3 más 10 negativo es 1 negativo. Ahora obtengamos un 0 en esta posición aquí. Observe que 3 veces 1 más 3 negativos serían 0. Entonces, reemplacemos la fila 2 con 3 veces la fila 1 más la fila 2. Mantendremos las otras 2 filas iguales por ahora. Entonces la fila 1 y la fila 3 permanecen igual. Ahora para la fila 2, reemplazaremos la fila 2 por 3 veces la fila 1 más la fila 2. Entonces, 3 veces 1 más 3 negativos es 0. 3 veces 0 más 7 es 7. 3 veces 0 más negativo 10 es negativo 10. Ahora centrémonos en la fila 2 y la fila 3. Obtengamos un 0 aquí y un 0 aquí. Al observar la fila 2 y la fila 3, observe cuán negativo 10 veces negativo 1 más negativo 10 sería 0. Así que reemplacemos la fila 2 con 10 veces negativa fila 3 más fila 2. Y observe cuán negativo 7 veces 1 más 7 es 0. Así que reemplacemos la fila 3 con 7 veces negativo fila 3 más fila 2. Entonces la fila 1 permanece igual. Y reemplazaremos la fila 2 con 10 veces negativas, la fila 3 más la fila 2, de modo que 10 veces negativo 0 más 0 es 0. Negativo 10 veces 1 más 7 es negativo 3. Negativo 10 veces negativo 1 es 10, más negativo 10, eso es 0. Ahora reemplazaremos la fila 3 con la negativa 3 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces negativo 7 veces 0 más 0 es 0. Negativo 7 veces 1 más 7 es 0. Luego tenemos negativo 7 veces negativo 1 que es 7, más negativo 10, que es negativo 3. Ahora casi tenemos esto en forma escalonada reducida. Solo necesitamos este elemento aquí y este elemento aquí ambos para ser positivo. Así que reemplacemos la fila 2 con 1 3 veces la fila 2 negativa y reemplazaremos la fila 3 con 1 3 negativo la fila 3. En forma escalonada de fila reducida, la primera fila es 1 0 0. La segunda fila sería 0 1 0. La tercera fila sería 0 0 1. Observe cómo ahora la matriz está en forma escalonada de fila reducida. La primera entrada en cualquier fila que no sea 0 es 1. Los elementos restantes en la misma columna son 0, y cada uno está a la derecha del que está arriba. Y observe en este caso, la matriz dada en forma escalonada reducida. Es la matriz de identidad de 3 por 3 que nos dice que la matriz dada, esta matriz aquí, es invertible o no singular,
lo que significa que esta matriz aquí tiene un inverso, de nuevo porque en forma escalonada reducida, obtuvimos la matriz de identidad. Espero que hayas encontrado esto útil.